¿Alguna vez te has imaginado siendo vendida cuando aún eras niña? Pues yo lo fui. Con tan solo 13 años, mi existencia fue arrancada de mí y cambiada por dinero y una vaca lechera. Jamás volví a ser la misma después de aquel día. Hoy, con casi 80 años, he decidido relatar lo que ocurrió. Pero antes necesito preguntarte, ¿tendrías el valor de escuchar hasta el final? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar desde qué parte de México nos estás escuchando. Quiero saber hasta dónde puede llegar mi historia. En aquellos tiempos aún jugaba con muñecas hechas de elote de maíz y corría por el patio sin malicia en la mirada. Una conversación más detrás de la puerta cambió todo para siempre. Fue cuando escuché a mi padre negociar mi futuro como si fuera una mercancía. No sabía si llorar o fingir que no comprendía. Solo recuerdo el frío en el estómago y la sensación de que mi niñez había terminado ahí mismo. Desde entonces, cargo dentro de mí un secreto pesado, un silencio que me acompañó por décadas. Nunca tuve el valor de contar esta historia completa. Hasta ahora que ciertas cosas ya no caben más guardadas en el pecho de una anciana como yo. Ha llegado el momento de revelar lo que nadie sabía, porque esta verdad moldeó cada paso que di en la vida. Pero te diré algo, lo que pasó aquella noche fue solo el comienzo. Lo peor aún estaba por venir, y cada detalle de esta trayectoria me marcó de una manera que ni el tiempo logró borrar. Vas a entender cómo una niña fue obligada a convertirse en mujer antes de tiempo y cómo eso dejó cicatrices que nunca sanaron. Por eso, quédate conmigo hasta el final de esta historia. Te prometo que no vas a escuchar únicamente mi voz, sino también la de muchas niñas silenciadas por el tiempo. Nací en 1947, dentro de una casita de adobe que apenas resistía el viento. Las grietas de las paredes dejaban entrar polvo, frío y hasta la sensación de que el mundo quería arrancarme de ahí. Mi madre Odete vivía en la máquina de coser con las manos llenas de callos, siempre tratando de salir adelante con la vida. Mi padre, Ernesto, bebía más de lo que trabajaba. Crecí aprendiendo temprano que en casa pobre nunca había tranquilidad. A pesar de todo, mi infancia aún cabía en juegos sencillos. Hacía muñecas con olotes de maíz, las vestía con trapitos viejos y jugaba en el patio hasta que se ocultara el sol. Soñaba con un futuro diferente, tal vez una vida menos dura. Pero aún sin entender bien, ya presentía que mi vida no seguiría el mismo camino que las otras niñas. Siempre había un silencio extraño flotando sobre la casa, más pesado que cualquier pelea. Aquel silencio habitaba entre mi padre y mi madre. Cuando peleaban, la ira era ruidosa, pero rápida. En cambio, el silencio duraba días, semanas, y llenaba la casa como humo. Yo me quedaba observando, tratando de adivinar lo que se escondía detrás de aquellas miradas bajas y bocas cerradas. Sentía en el estómago que no era algo bueno. Era como esperar una tormenta que nunca se sabía cuándo iba a caer. Un día, ese silencio cobró voz. Estaba en la cocina jugando con mi muñeca de elote cuando escuché a mi padre cuchichear con alguien. Curiosa, me escondí detrás de la puerta. Fue ahí donde mi mundo se volcó. Escuché claramente mi nombre, mezclado con palabras como dinero y vaca lechera. Mi corazón se disparó, pero no entendía del todo. Quien hablaba con mi padre era el viejo Amancio, hombre de bigote grueso y mirada dura. El viejo Amancio era conocido en el pueblo, hacendado, viudo, tenía tierras, ganado y una manera de ser de quien siempre conseguía lo que quería. Recuerdo ver su mano estrechando la de mi padre, un apretón firme, seco, que sellaba algo. Mi padre desvió los ojos como si tuviera vergüenza.
Fue en ese instante que sentí un frío cortar mi vientre. No sabía lo que significaba, pero percibí que involucraba mi vida. Mi madre, Odette, estaba en un rincón de la sala con el rostro bajo y los ojos llenos de agua. No dijo una palabra, solo observaba como si le estuviera prohibido hablar. Vi cuando llevó la mano al pecho, pero pronto bajó la cabeza. Aquel gesto me marcó. Era como si quisiera protegerme, pero no tuviera fuerza o permiso. Me quedé parada, inmóvil, sin saber si correr o llorar. Cuando los hombres terminaron la conversación, Amancio salió con el mismo aire serio de siempre. Mi padre fue hasta el fogón y llenó un vaso de aguardiente. Lo bebió de un trago, como quien trata de borrar algo dentro de él. Yo me quedé detrás de la puerta sin moverme, sintiendo mis piernas temblar. Entendía apenas que de alguna manera yo había sido involucrada en un intercambio, algo que cambiaría mi vida para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé abrazada a mi muñeca de olote, mirando al techo de barro de la casita. Escuché a mi madre llorar bajito en el cuarto de al lado, tratando de esconder las lágrimas. Su sonido me dolía más que cualquier cosa. Me preguntaba en silencio qué iba a pasar conmigo, pero nadie respondía. Toda la casa parecía contener la respiración, como si supiera que algo terrible estaba por venir. Con apenas 12 años, me di cuenta de que la infancia se me escapaba entre los dedos. Aún quería correr por el patio, jugar a la casita, soñar con el futuro. Pero aquella conversación me robó todo. Fue como si una puerta se hubiera cerrado sin vuelta atrás. No sabía los detalles, pero ya entendía lo suficiente. Mi destino había sido vendido, decidido sin que yo tuviera voz. Y lo peor, parecía no haber escape. Hoy, mirando hacia atrás, veo que fue en aquel día que la niña alegre, que jugaba con muñecas de olote, comenzó a morir. Con cada palabra dicha detrás de aquella puerta, un pedazo de mi infancia fue arrancado. Mi padre vendió mi vida con un apretón de manos. No sabía cuándo ni cómo, pero entendía. Ya no era más su hija. Me había convertido en moneda y mi historia apenas estaba comenzando. Nunca olvido el olor de la tela azul que mi madre cosió a las prisas. Decía que necesitaba parecer señorita, pero yo aún era solo una niña. Aquel vestido áspero contra mi piel me raspaba más que cualquier espina. Cuando me lo puse, sentí como si no fuera ropa, sino mortaja. Mi madre bajaba los ojos cosiendo en silencio, como si cada puntada fuera también un corte dentro de ella. El día señalado llegó sin aviso al corazón. La casa estaba llena de silencio, el mismo silencio que ya conocía bien. No hubo música, no hubo fiesta, solo un peso en el aire cargado de vergüenza. Miraba alrededor y parecía que todo mundo fingía no ver. Hasta el viento se detuvo, como si no tuviera valor de soplar en aquel patio de tristeza. Recuerdo la llegada de Amancio. Sus botas golpeaban fuerte el suelo de tierra. Entró sin pedir permiso, el bigote grueso cubriendo una sonrisa seca. Su mirada no era de cariño, era de quien evalúa un animal antes de la compra. Pasó los ojos por mí de arriba abajo y asintió. En aquel momento sentí el estómago revolver. Yo temblaba tanto que mis manos no se quedaban quietas. Mi padre estaba cerca, pero no se acercó. Apenas observaba, sosteniendo el vaso de aguardiente como si no fuera asunto suyo. Mi madre, Odette, secaba lágrimas escondidas en la orilla del vestido. Yo quería correr hacia ella, esconderme en sus brazos, pero sabía que no podía. Nadie me sostuvo, nadie dijo nada. Solo vi la mano de Amancio acercarse pesada, como si fuera una sentencia. Me llevaron fuera de la casa. El vestido azul parecía apretarme, sofocarme.
Miraba mis pies descalzos al suelo de tierra batida y sabía que no volvería. El sol estaba fuerte, pero yo sentía frío. Cada paso era como una despedida, y el ruido de las botas de Amancio detrás de mí me recordaba que mi vida ya no era mía, yo era de él. Cuando entramos a su casa, sentí el olor de madera vieja y moho. Todo parecía frío, vacío. La cama demasiado grande me asustaba. El cuarto estaba oscuro, la ventana cerrada. La puerta se cerró detrás de nosotros con un chasquido que aún resuena en mis oídos. Fue como si el mundo me hubiera dado la espalda. Ahí entendí. No volvería más a casa. Mi madre lloraba en un rincón, pero no vino detrás. Mi padre fingía no ver. Me sentía sola como nunca antes. El corazón latía tan rápido que parecía querer huir del pecho. Amancio se quitó el sombrero despacio, lo puso sobre la mesa y me encaró en silencio. Aquel silencio me aplastaba más que cualquier palabra. Yo era solo una niña, pero en aquel instante me convertí en mujer a la fuerza. En la cama fría perdí mi inocencia. Traté de rezar, cerré los ojos. Le pedí a Dios que me sacara de ahí, pero Dios parecía distante, sordo a mi petición. Las paredes no respondían, el techo me aplastaba. Sentí el peso de un mundo entero sobre mi cuerpo. Cada segundo duraba una eternidad. Y me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué había hecho para merecer aquello? Después me quedé encogida, temblando, con los ojos fijos en el vacío. El vestido azul tirado en el suelo era como testigo mudo de mi desgracia. Quería gritar, pero la voz no salía. Quería correr, pero las piernas no obedecían. Solo quedaba el silencio, y en aquel silencio aprendí que el dolor también se traga, que llorar bajo es una forma de supervivencia cuando nadie puede salvarte. Aquella noche, mientras Amancio roncaba pesado a mi lado, miré al techo y me pregunté, ¿acaso alguien algún día sabría lo que me hicieron? ¿O mi historia quedaría enterrada, escondida como tantas otras? Era solo el comienzo, pero dentro de mí ya sabía. Mi destino había sido robado. Y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, parecía dispuesto a rescatarme. Los primeros meses en el rancho de Amancio fueron como vivir en una jaula sin rejas. No podía ir al pueblo ni conversar con vecinos. Él siempre decía la misma frase. Ahora eres mi mujer y mi mujer no necesita andar suelta por ahí. Esas palabras resonaban dentro de mí como sentencia. Obedecía, no por estar de acuerdo, sino porque el miedo ya era mayor que cualquier voluntad. La rutina era seca. Despertaba temprano, cuidaba la casa, preparaba la comida y esperaba que el día pasara lento. El ruido de los caballos en el corral y el mugido de los toros eran las únicas voces que rompían mi silencio. Dentro de mí parecía que la vida se había detenido. Era apenas una sombra andando de un lado al otro, tratando de no llamar la atención. Amancio vigilaba cada paso. No le gustaba que usara vestido claro. Decía que llamaba mucho la atención. Me mandaba usar solo ropa oscura, larga, que cubriera hasta el tobillo. Si me tardaba más de lo que él quería en una tarea, me miraba de una manera que me callaba inmediatamente. Sentía que no era esposa ni compañera, era posesión, propiedad de él. Por las noches, la prisión cambiaba de forma. Su peso sobre mí era como una piedra aplastando mi cuerpo. Lloraba en silencio, mordiendo la almohada para no ser escuchada. Aprendí rápido que quejarme no servía. Mi cuerpo dejó de ser mío. Era usado sin cuidado, sin cariño. Solo quedaba esperar que amaneciera y fingir que la pesadilla había terminado por algunas horas. Trataba de distraerme, mirando al cielo por las grietas de la ventana. A veces veía estrellas
e imaginaba si había otro mundo más allá de las cercas del rancho, un mundo donde las niñas no fueran vendidas, donde la vida no estuviera hecha de miedo. Esas imágenes eran mi escape, pero cada vez que la esperanza nacía, el ruido seco de la voz de Amancio me jalaba de vuelta. El tiempo parecía no avanzar, cada día igual al otro, cada semana sin novedad. Ya no sabía lo que era reír. Mi madre no venía a visitarme y mi padre nunca dio señal de vida. La soledad era tanta que hasta los animales se volvieron compañía. Hablaba bajito con las gallinas y con los toros solo para escuchar mi propia voz resonar. Había momentos en que pensaba en huir, miraba los caminos de tierra y soñaba con seguir sin destino. Pero el miedo me ataba. No conocía nada más allá de aquel rancho, y si él me atrapaba, ya había visto la forma en que castigaba a los vaqueros que desobedecían. El miedo no era solo de recibir golpes, era de desaparecer sin que nadie nunca preguntara por mí. Una tarde, mientras lavaba ropa en el lavadero, escuché pasos diferentes. No eran las botas pesadas de Amancio. Me volví y vi a una mujer acercándose, cargando una bolsa de tela. El corazón latió fuerte porque las visitas eran raras. Su rostro traía algo que no veía desde hacía mucho: valor. No sabía aún, pero en aquel instante una pequeña grieta se abrió en mi prisión. La mujer se presentó como Isaura, vecina de tierras. Dijo que venía a traer unos retazos para que los aprovechara. Su voz era firme, pero los ojos me recorrían como quien quería entender mi dolor, sin necesidad de preguntar. Sentí ganas de llorar, pero me contuve. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien de afuera cruzaba aquel espacio sofocado donde vivía. Aquel día, cuando se fue, me quedé mirando el camino por donde había pasado. Por primera vez sentí que tal vez existiera una salida, aunque pequeña, para mi soledad. No era libertad todavía, pero era un soplo de vida. Me preguntaba quién era esa mujer y por qué parecía verme de verdad. No sabía, pero algo importante estaba a punto de comenzar. Isaura apareció de repente como quien no tiene miedo del peligro. Era vecina de tierras, conocida por la lengua firme y valor poco común. Un día llegó al rancho cargando una bolsa de tela. Dijo que venía a traer unos retazos, pero su mirada entregaba otra cosa. «Vine a verte». Me sorprendí. Hasta entonces nadie se atrevía a acercarse por miedo a Amancio, pero ella no parecía intimidarse. En la primera visita nos sentamos en el patio bajo la sombra de un mango. Isaura hablaba de todo, como quien quería llenar mi silencio con palabras. Yo casi no respondía por miedo de que Amancio apareciera de repente, pero su manera era diferente, firme y dulce al mismo tiempo. Parecía verme más allá de la ropa oscura y el miedo que cargaba en los ojos. Poco a poco, Isaura fue ganando espacio. Regresaba en otras tardes, siempre inventando excusas para aparecer. Traía costuras, plantas pequeñas, pequeños favores. Sabía que se arriesgaba, pero aún así venía. Un día sacó de la bolsa un cuaderno viejo y un lápiz gastado. Lo puso frente a mí y dijo con firmeza: «Escribe, Claudia. La palabra es arma, es llave. No dejes que nadie te robe eso». Sostuve el lápiz con manos temblorosas. El corazón latía rápido como si estuviera haciendo algo prohibido. Nunca nadie me había enseñado a escribir. Isaura tomó mi mano y me guió. «Hazlo así, mira, empieza por la C». Cada letra salía torcida, débil, pero era mía. Cuando terminé, vi mi nombre escrito por primera vez. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Aquello parecía un milagro. Escribir mi nombre fue como recuperar un pedazo de mí. Hasta entonces era solo sombra, solo posesión, pero ahí en el papel estaba mi identidad. Isaura sonrió satisfecha y dijo: «¿Ves?
Eso nadie te lo quita. Guardé aquel papel escondido entre mi ropa como si fuera un tesoro. Era frágil, podía romperse fácil, pero representaba una fuerza que nunca había sentido. Después de eso, cada visita de Isaura era una clase escondida. Aprendí a juntar letras, formar palabras. Cada palabra parecía abrir una puerta dentro de mi cabeza. Leía despacio, deletreando bajito, sintiendo el sabor de cada sílaba. Cuando Amancio llegaba, guardaba todo rápido, con miedo de ser descubierta. Pero dentro de mí ya no era la misma. Estaba aprendiendo a pensar diferente. Isaura hablaba de otras ciudades, de lugares lejanos donde las niñas no eran vendidas, donde las mujeres trabajaban, estudiaban y escogían sus caminos. Yo escuchaba con atención, guardando cada detalle como quien guarda un secreto precioso. Imaginaba esos lugares mientras miraba el horizonte del rancho. Era como viajar sin salir de ahí. Por primera vez, sentí que el mundo podía ser más grande que la cerca que me aprisionaba. Las conversaciones con Isaura me daban esperanza, pero también miedo. Sabía que si Amancio descubría, todo podía acabar. Aún así, continué. Era como beber agua después de una larga sed. Cada palabra aprendida era un trago de vida. Solo que mientras más soñaba con libertad, más doloroso se volvía a regresar a la realidad. En el fondo, ya sabía. Demasiada esperanza podía costar caro. Un día fui a buscar agua al pozo. El sol estaba fuerte y yo cargaba el balde pesado. Mientras jalaba la cuerda, escuché pasos. Me volví y vi a un muchacho acercándose. Era Jarbas, hijo del herrero. Tenía manos firmes y una mirada que me atravesó como cuchillo. Me saludó sencillo, pero en aquel gesto había algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Ternura. Fue en el pozo que mi corazón comenzó a latir diferente. El encuentro con Jarbas fue rápido, casi sin palabras, pero quedó grabado en mí. No sabía aún, pero aquella mirada abriría otra puerta, tan peligrosa como necesaria. Isaura me había dado palabras. Jarbas me trajo algo aún más arriesgado, la esperanza de ser vista como persona. Y ya presentía que eso no terminaría bien. Jarbas era hijo del herrero, muchacho sencillo, pero diferente de todos los que había visto. Tenía manos firmes, curtidas por el trabajo, y una mirada dulce que me alcanzaba como viento fresco en un día caluroso. Siempre que bajaba hasta el pozo, él aparecía con alguna excusa cualquiera, arreglar la cuerda, buscar agua también. En el fondo, sabía que no era coincidencia. Él me buscaba. Los encuentros eran rápidos, casi siempre silenciosos. Nunca me tocó, pero sus ojos decían mucho más que cualquier palabra. Yo, que vivía como posesión de Amancio, sentía ahí una diferencia enorme. Jarbas me miraba como persona, como alguien que merecía respeto, como alguien que existía. Solo eso ya bastaba para desarmarme por dentro, y regresaba a casa cargando aquella mirada escondida en el pecho. Con el tiempo, él comenzó a hablar más. Decía que soñaba con salir de ahí, trabajar en ciudades grandes, donde la vida era menos dura. Hablaba de lugares que nunca había visto, de calles llenas de gente, de libertad. Yo escuchaba encantada, como si aquellas promesas fueran hechas solo para mí. Por algunos minutos sentía que había futuro, que tal vez pudiera soñar con otro destino, pero la felicidad siempre fue visita corta en mi vida. Amancio tenía ojos de águila y pronto comenzó a sospechar de mis idas al pozo. Extrañaba mi manera al regresar. Se daba cuenta de que sonreía bajo, que mis ojos ganaban brillo. Trataba de disimular, pero no sabía esconder bien. El miedo comenzó a perseguirme de nuevo, como sombra que no se despega, hasta que un día pasó lo peor. Bajé la cuesta cargando el balde vacío cuando Jarbas apareció sonriendo.
Conversamos un poco y me contó de sus planes, sus sueños de irse. Fue en ese momento que sentí algo detrás de mí, pasos pesados, lentos, que conocía muy bien. Mi corazón se heló. Cuando me volví, vi a Amancio parado, con los ojos llenos de rabia. El silencio duró segundos, pero pareció una eternidad. Amancio encaró a Jarbas como si quisiera devorarlo. Después, su voz cortó el aire. «No quiero volver a ver a este mocoso aquí». El grito resonó tan fuerte que hasta los pajaritos volaron de los árboles. Jarbas se puso pálido, pero no respondió. Apenas bajó los ojos, tomó el balde y se alejó despacio. Yo me quedé paralizada con las piernas temblando. El camino de vuelta a casa fue un castigo. Amancio me jaló del brazo con fuerza, sin decir nada. Con cada paso, su silencio pesaba más que el grito en el pozo. Sabía que aquello había terminado. No habría más encuentros, ni miradas, ni palabras dulces. Solo quedaría de nuevo la oscuridad del rancho, las paredes frías y el miedo que nunca me soltaba. En los días siguientes, Jarbas desapareció del pueblo. Nadie sabía decir a ciencia cierta a dónde había ido. Unos decían que había seguido con arrieros, otros que había partido a trabajar en otra ciudad. No tuve derecho a despedida. Me quedé solo con aquel vacío quemando en el pecho, como si me hubieran arrancado una oportunidad de ser feliz. Fue la primera vez que sentí el sabor amargo de la pérdida. Por la noche, acostada en la cama fría de Amancio, recordaba los ojos de Jarbas, aquellos ojos que me vieron como persona, no como mercancía. Mordía la almohada para no llorar alto, para no despertar la furia del hombre a mi lado. Dentro de mí, una herida abierta sangraba sin parar. Sabía que nunca más sería la misma. Aquella esperanza había sido aplastada sin piedad. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver a Jarbas en el pozo con el balde en la mano y aquella mirada que me devolvió por instantes lo que había perdido, la sensación de existir. Pero, como todo en mi vida, fue demasiado rápido. Se fue sin despedirse y yo me quedé presa de nuevo en la jaula de Amancio, con un dolor más escondido y un secreto que me acompañaría para siempre. 2 años después de aquella primera noche en la casa de Amancio, ya cargaba en el vientre mi primer hijo. Tenía apenas 15 años. Era una niña cuidando a otra niña que aún no había nacido. Amancio no demostraba alegría. Siempre decía la misma frase: «Hijo, nada más sirve para dar gastos». Pero dentro de mí crecía algo que me daba una esperanza nueva. Cuando el bebé nació, sentí una fuerza diferente invadirme. El dolor del parto fue grande, pero al sostener aquella vida pequeña en brazos, olvidé todo. Era como si finalmente tuviera algo solo mío. Podía amar y amé como nunca fui amada. Aquel bebé se volvió mi ancla, mi respiro. Miraba su rostrito y prometía en silencio: «Te voy a proteger, cueste lo que cueste». Después de ese vinieron otros hijos. Cada embarazo era recibido por Amancio con rezongos y amenazas, pero para mí era diferente. Cada niño que llegaba era un motivo más para seguir. Vivía sofocada por el miedo y la soledad, pero cuando los miraba, sentía un propósito. Ellos eran mi resistencia, eran el recordatorio de que, a pesar de todo, la vida podía florecer hasta en terreno árido. Cantaba bajito mientras arrullaba a los pequeños, no solo para calmarlos, sino también para esconder mi propio llanto. En las madrugadas frías, cuando Amancio roncaba pesado en el cuarto, yo mecía a mis hijos con voz suave. Les cantaba para que no escucharan mi tristeza. Aquellos cantos sencillos eran también mi manera de rezar, pidiendo a Dios que me diera fuerza para seguir, que no dejara que mis hijos sufrieran.
Criar a mis hijos bajo las órdenes de Amancio era un desafío constante. No soportaba el ruido. Bastaba un llanto más fuerte para que se irritara. Muchas veces me amenazaba diciendo: «Si no callas a ese niño, yo lo haré callar». Me encogía por dentro, abrazaba al niño con fuerza y trataba de calmarlo. El miedo de verlos lastimados me consumía más que cualquier dolor que yo pudiera sentir. Aprendí a caminar en silencio, a evitar cualquier motivo de rabia de él. Pero con niños pequeños, el silencio es casi imposible. Cada risa, cada llanto, cada paso de ellos era una amenaza de despertar la furia de Amancio. Pasaba el día con el corazón apretado, rezando para que nada pasara. Y por la noche me preguntaba hasta cuándo lograría proteger a aquellos pequeños de la crueldad de un hombre tan frío. Había momentos en que miraba a mis hijos y sentía una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de perderlos, esperanza de que fueran mi salida. Soñaba en silencio que un día crecerían fuertes y libres, diferentes a mí, que cargarían en el corazón no la violencia, sino el amor que trataba de dar en cada abrazo. Solo quería que mi dolor no se convirtiera en el de ellos. Amancio me observaba con desconfianza. Decía que los consentía demasiado a aquellos niños, que estaba criando hijos flojos. No entendía que era exactamente mi amor lo que los mantenía en pie en aquel ambiente de miedo. Muchas veces pensé en enfrentarlo, pero el valor moría en la garganta, entonces me callaba. Solo quedaba resistir en silencio y aferrarme al único poder que tenía, el de amar. El tiempo fue pasando y con cada hijo que llegaba, mi vida se dividía en más pedazos. Ya no era solo la niña vendida, ni solo la mujer de Amancio. Era madre y eso me daba una identidad nueva. Pero junto a esa identidad venía también la responsabilidad de proteger a cada uno de ellos del mundo cruel que nos rodeaba. Y eso muchas veces parecía imposible. En las noches más pesadas, cuando todo parecía sin salida, me preguntaba: ¿hasta cuándo lograría sostener las riendas de la vida de ellos? ¿Hasta cuándo sería capaz de esconderlos de la furia de Amancio? Sabía que no podría protegerlos para siempre, pero aún así lo intentaba todos los días, porque ser madre en aquella casa no era solo amar, era resistir, y resistir era la única forma de sobrevivir. El tiempo pasó y cuando tenía poco más de 30 años, la enfermedad llegó de repente para Amancio. Primero fueron toses secas, después fiebre, hasta que su cuerpo comenzó a consumirse. Aquel hombre que un día parecía invencible, dueño de todo y de todos, fue volviéndose sombra en la cama. Sus ojos perdieron el brillo de rabia y su peso ya no aplastaba como antes. Cuidé de él porque era mi deber, no por amor. Preparaba remedios caseros, limpiaba el sudor, acomodaba las sábanas, pero en el fondo cada tarea parecía mecánica. No había cariño, solo responsabilidad. Me miraba con rencor, como si mi presencia le recordara que ya no mandaba en nada. No le respondía, apenas cumplía mi papel en silencio, esperando que la muerte terminara lo que ya estaba escrito. Los días se fueron volviendo largos, arrastrados. Su ronquido se transformó en gemido débil. Los gritos de autoridad dieron lugar a susurros de dolor. El rancho quedó extrañamente silencioso. Circulaba por los cuartos pensando que estaba viendo la caída de un imperio que nunca me perteneció. Dentro de mí no había tristeza, solo una extraña calma. Era como ver una tormenta apagarse después de años de destrucción. Cuando la muerte finalmente llegó, en una madrugada fría, no derramé una lágrima. Me quedé parada, mirando su cuerpo inmóvil y sentí un peso salir de mis hombros. Por primera vez en muchos años,
respiré hondo y sentí el aire entrar libre a los pulmones. Aquella libertad no tenía olor a fiesta, era amarga, silenciosa. Aún así era libertad. Sabía, aquel capítulo de mi vida había terminado. Sin embargo, la libertad no llegó ligera. Miraba a mis hijos y sentía un nudo en el pecho. ¿Cómo criar a todos sola? ¿Cómo enfrentar el mundo sin el nombre de Amancio protegiéndome? Por más que él hubiera sido verdugo, aún era hombre respetado en el pueblo. Viuda tan joven cargaba en las espaldas el peso del juicio, de la desconfianza. La palabra viuda niña comenzó a perseguirme. Las mujeres cuchicheaban bajito. Los hombres me miraban con intenciones disimuladas. Nadie creía que una mujer pudiera quedarse sola. Algunos se ofrecían con falsos favores, otros me rondaban como sopilotes. Me sentía expuesta, vulnerable. Al mismo tiempo, dentro de mí había una llama pequeña. Ya no necesitaba obedecer órdenes de Amancio, ya no necesitaba callarme ante su grito. Estaba libre, aunque perdida. Esta contradicción me atormentaba. De un lado, el miedo de no poder con todo. Del otro, la fuerza que nacía despacio dentro de mí. Miraba a mis hijos jugando en el patio y me aferraba a la idea de que necesitaba ser fuerte por ellos. El dolor que cargué toda la vida no podía repetirse. No quería que crecieran bajo la misma sombra que me destruyó. Entonces tomé una decisión silenciosa. Iba a empezar de nuevo. No sabía cómo ni por dónde, pero sabía que no podía entregarme. La muerte de Amancio no sería apenas el fin de un tormento, sino también el inicio de una nueva caminata. Necesitaba aprender a ser dueña de mí misma. Por primera vez, después de tantos años, tenía la oportunidad de elegir. Aún así, el camino no sería fácil. El pueblo comentaba cada paso mío y los días de soledad pegaban fuerte, pero cuando el miedo casi me paralizaba, recordaba a la niña de 13 años vendida como mercancía. Recordaba a Isaura enseñándome a escribir. Recordaba los ojos de Jarbás. Todo eso me decía que no podía rendirme. Era hora de transformar dolor en fuerza. En aquel período, mientras enterraba el pasado y cuidaba de los hijos, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no era más la niña vendida, ni la esposa callada. Era madre, viuda, sobreviviente y, sobre todo, era alguien que había resistido. Aún me faltaba valor para enfrentar el mundo, pero una cosa ya sabía: nunca más dejaría que alguien decidiera por mí. Viuda tan joven, con hijos pequeños agarrados a mi falda, necesité aprender rápido a sobrevivir. No había tiempo para luto. Hice de todo. Lavaba ropa para otros en el río, sembraba frijol y maíz, criaba gallinas para vender huevos. El cuerpo dolía, las manos se llenaban de callos, pero seguía adelante. Cada día era una batalla. Por la noche caía rendida en la hamaca, pero el alma permanecía firme, aferrada a esa esperanza. El pueblo me miraba con desconfianza. Las mujeres cuchicheaban, pensaban que iba a robar maridos. Los hombres me rondaban, disfrazados de bondadosos, ofreciendo ayuda a cambio de favores. Endurecí el rostro, no cedía a ninguno de ellos. Ya había sido vendida una vez, no dejaría que pasara de nuevo. La soledad era amarga, pero prefería aguantar callada que entregarme a otro dueño. Con cada sonrisa de mis hijos, encontraba fuerzas para continuar. Eran pequeños, frágiles, pero cargaban una alegría que nunca conocí. Verlos correr descalzos en el patio, riendo por cualquier tontería, me recordaba que la vida podía ser dulce a pesar de todo. Eran mi armadura contra el mundo. Eran la prueba viva de que, aún en medio del dolor, yo podía generar amor. Sin embargo, cargaba dentro de mí un secreto,
un peso que nadie veía. Cada noche, cuando ellos dormían, recordaba a la niña de 13 años que fui, la puerta cerrándose detrás de mí, el vestido azul tirado en el suelo, el silencio que me robó la infancia. Ese pasado me quemaba por dentro y sabía que un día tendría que enfrentar esa verdad. Me preguntaba, ¿acaso cuando lo descubrieran mis hijos aún me mirarían con respeto? ¿Entenderían que no tuve opción? Ese miedo me corroía. Les daba todo lo que tenía: comida, cuidado, amor, pero escondía la historia de la madre vendida. Era como vivir con una herida abierta, escondida debajo de la ropa. Por fuera parecía firme, por dentro sangraba todos los días. A veces, cuando alguno de ellos me preguntaba del pasado, cambiaba de tema. Inventaba historias ligeras, desviaba la mirada, no tenía valor de contar. ¿Cómo decirle a un niño que su madre fue tratada como mercancía? ¿Cómo explicar que mi vida comenzó en un apretón de manos, como si fuera apenas un objeto? El silencio era mi escudo, pero también era mi prisión. A pesar de ese peso, seguía adelante. Trabajaba de sol a sol, cuidaba la siembra, trasnoché cosiendo para vecinas. La vida me obligó a ser dura, pero en los momentos de descanso miraba a mis hijos durmiendo juntos y recordaba que valía la pena. Ellos me dieron una identidad nueva. No era solo la viuda niña, era madre. Y ser madre me mantenía en pie. El pueblo no entendía mi fuerza. Les parecía extraño que no buscara otro hombre. Pero yo sabía, si aceptaba, arriesgaría de nuevo lo poco que había conquistado. Preferí cargar la soledad. Con el tiempo, me di cuenta de que sobrevivir no era apenas poner comida en la mesa. Era también proteger a mis hijos del mismo dolor que conocí demasiado temprano. Ese se volvió mi mayor trabajo, blindarlos de la violencia. Aún así, el secreto me perseguía. Veía en sus ojos la inocencia que nunca tuve. Sentía orgullo, pero también miedo. ¿Qué pasaría cuando crecieran? Cuando preguntaran de nuevo por el pasado? Sabía que no podría esconder para siempre. La verdad iba a tocar la puerta y tendría que elegir, o continuar callada o abrir el corazón y arriesgar perder su respeto. Este dilema me acompañó en silencio por décadas, y fue solo en la vejez, cuando vi a mis nietos corriendo por el patio, que entendí ya no podía más esconder. La necesidad de contar se volvió mayor que el miedo. Mi voz, guardada por tanto tiempo, necesitaba soltarse. Porque mi historia no era solo mía, era la historia de muchas otras niñas que nadie nunca escuchó. El tiempo pasó. Mis cabellos se pusieron blancos, las arrugas llegaron, pero las marcas que más dolían no eran visibles. No hablo de los dolores en el cuerpo, ni de las manos callosas de tanto trabajar. Eran cicatrices escondidas, clavadas por dentro, que nadie veía. Sonreía en los almuerzos familiares, hacía bromas, servía comida, pero detrás de cada sonrisa habitaba aún la niña de 13 años, asustada y sola. Siempre que veía a una niña jugar en la calle, corriendo descalza, riendo sin miedo, mi corazón se apretaba. Era como si me viera ahí antes de la venta. Recordaba la muñeca de olote, los sueños pequeños, la risa que un día también fue mía. Y entonces el recuerdo me aplastaba. Había sido tratada como objeto, negociada por un hombre que debería protegerme. A veces, en el silencio de la noche, aún escuchaba la voz de Amancio, aquella voz seca, pesada, llamando mi nombre. Despertaba asustada, aún décadas después de su muerte. La memoria no muere fácil. Se mete en los huesos, se pega al alma, el cuerpo envejece, pero el pasado sigue vivo, siempre listo para atormentarnos. No importa cuánto tiempo pase, el miedo encuentra manera de volver.
Mis hijos crecieron, cada uno siguió su camino. Algunos se casaron, otros fueron a trabajar lejos. Me enorgullecía de ellos, de cada conquista. Los miraba y sentía que mi lucha había valido la pena. Pero, junto con el orgullo, venía también el nudo en el pecho. ¿Acaso algún día tendría valor de contarles la verdad o moriría guardando este secreto? En cada cumpleaños, cada reunión familiar, ese pensamiento volvía. Los veía riendo, felices, y me preguntaba si aún me verían de la misma forma después de saber. ¿Acaso aún tendrían respeto por la madre? ¿O pasarían a mirarme con lástima, como víctima frágil? Ese miedo me acompañaba como sombra. Era como cargar una piedra enorme escondida en el corazón. A veces ensayaba palabras frente al espejo. Me decía a mí misma, hoy voy a contar. Pero cuando llegaba la hora, el valor se esfumaba. Miraba a los ojos de mis hijos y me congelaba. El silencio parecía más fácil. Pero al mismo tiempo me mataba un poco cada día. Era un fuego lento quemando por dentro y no sabía cómo apagarlo. Las marcas invisibles se mostraban en los detalles, en la manera que evitaba hablar del pasado, en el modo como desviaba los ojos cuando alguien preguntaba de la juventud, en las noches en que me quedaba despierta, con lágrimas presas, sin poder explicarle a nadie. Nadie veía, pero yo sabía. Aquella niña de 13 años nunca me había dejado. Vivía conmigo, presa dentro de mí. Muchas veces mis nietos corrían por el patio y yo sonreía, pero por dentro sentía miedo. Miedo de que de alguna forma la historia se repitiera. Miedo de que ellos también fueran tratados como mercancía, como yo fui. Quería gritar, alertar, pero mi boca permanecía cerrada. El pasado me controlaba aún tantos años después. Era como si Amancio aún tuviera poder sobre mí. Sabía que no podía cargar ese peso para siempre. El secreto crecía, se acumulaba y me sofocaba. Necesitaba contar, pero contar exigía coraje. Y el coraje no se crea de una hora para otra. Me preguntaba, ¿acaso cuando llegara el día tendría voz? ¿O el miedo, como siempre, me callaría de nuevo? Esa duda me perseguía en silencio. Hoy sé que mis marcas no van a desaparecer. No importa cuánto sonría, cuánto cocine o finja alegría. Las cicatrices invisibles siempre estarán conmigo, pero comencé a darme cuenta de que tal vez contar fuera la única manera de liberar a la niña que se quedó presa en mí. La cuestión era, ¿tendría coraje antes de que la muerte me callara? Esa pregunta me acompañaba como un susurro constante. Llegué a la vejez cargando más silencio del que debería. Toda la vida guardé palabras que me quemaban por dentro, creyendo que callar era la única forma de seguir. Pero cuando mis nietos nacieron, algo cambió. Mirar aquellos rostros inocentes, tan llenos de vida, me hacía recordar a la niña que fui. La niña que nunca tuvo oportunidad de ser niña de verdad, porque fue arrancada demasiado temprano. Los veía corriendo por el patio, jugando libres, y pensaba en cuánto aquello me alegraba y al mismo tiempo me dolía. Era hermoso presenciar su inocencia, pero cada carcajada era también recuerdo de mi infancia robada. Sentí el peso de cargar un secreto que nadie conocía. No quería que mis nietos crecieran sin saber quién realmente era, sin conocer la raíz de nuestra historia. No era solo la abuela que hacía pastel, contaba cosas del campo y cuidaba las plantas. Yo era la niña vendida. Esa verdad latía dentro de mí, recordándome que había más en mi vida de lo que dejaba aparecer. Pero revelar eso significaba desnudarme ante la familia. Correr el riesgo de ser vista con lástima, con vergüenza, tal vez hasta con falta de respeto. Ese miedo me acompañaba en silencio,
Imaginaba la mirada de mis hijos y nietos cuando supieran. ¿Acaso me verían como sobreviviente o como víctima? ¿Me respetarían menos o entenderían mi dolor? La incertidumbre me paralizaba. Por eso, años se pasaron mientras empujaba esa decisión hacia adelante. Pero el secreto continuaba creciendo dentro de mí, pidiendo ser liberado. Fueron años de lucha interna. A veces despertaba decidida. Hoy voy a contar. Pero bastaba mirar a sus ojos que mi voz moría en la garganta. En otras ocasiones me convencía de que moriría con ese secreto y que así sería más fácil. Pero en el fondo sabía. Si no contaba, mi historia desaparecería conmigo y la niña vendida nunca tendría su voz escuchada. Hasta que una tarde me senté en la terraza de la casa sencilla donde vivía. El sol se escondía despacio detrás de las montañas y el viento soplaba suave. Mis nietos jugaban en el patio, riendo alto, corriendo uno detrás del otro. El sonido de aquella alegría pegó profundo en mi pecho. Fue como si Dios me hubiera empujado, diciéndome que había llegado la hora. Ya no se podía esperar más. Su risa se mezclaba con memorias antiguas. Escuché en silencio la voz de la niña que aún habitaba dentro de mí, una voz que pedía ser liberada. Ahí, en aquel momento sencillo, me di cuenta de que no podía dejar que mi historia muriera conmigo. Les debía la verdad, más que eso, me la debía a mí misma. Había llegado la hora de abrir la boca y hablar. Mi corazón se disparó, mis manos temblaron, pero junté coraje. Llamé a los nietos con voz temblorosa, pedí que vinieran cerca. Miré los rostros inocentes y sentí el nudo en la garganta. Miré también a mis hijos que me observaban desde lejos, sin entender. Respiré hondo, cerré los ojos por un instante y cuando los abrí sabía que no había vuelta atrás. El silencio que cargué por décadas estaba a punto de romperse. La boca se secó, pero dejé que las palabras salieran. Necesito contarles algo que guardé toda la vida. Mi voz salía débil, casi un susurro. Vi la sorpresa en sus ojos, pero continué. El miedo aún habitaba dentro de mí, pero el deseo de liberación era mayor. Sabía que si no hablaba ahora, nunca más tendría coraje. Era todo o nada. Cuando abrí la boca para revelar mi historia, mi voz tembló. La niña de 13 años, vendida como mercancía, finalmente estaba a punto de ser escuchada. No sabía cómo reaccionarían, pero sabía que no podía más cargar ese peso sola. El momento había llegado. Toda mi vida se resumía a aquel instante: contar o callar. Y esta vez elegí contar. El silencio ya no sería más mi destino. Mis hijos, mis nietos, necesito que escuchen. Así comencé, con el corazón disparado, las manos temblorosas y la boca seca. Nunca antes había hablado aquello en voz alta. El silencio de la terraza se volvió el escenario de un secreto guardado por décadas. Me miraban sin entender, curiosos, y yo sabía. Cada palabra que saldría de mi boca cambiaría la forma como me verían de ahí en adelante. Conté primero de la pobreza, de la casita de adobe, del viento entrando por las grietas, del hambre que hacía que mi madre, Odete, cosiera día y noche. Después hablé de Ernesto, mi padre, y del silencio pesado que siempre dominaba nuestra casa. Me escuchaban atentos y yo sentía mis piernas temblar. Era difícil volver a aquella niña de 13 años, pero necesitaba mostrar de dónde empezó todo. Entonces, conté de la venta, de aquel día detrás de la puerta, cuando escuché mi nombre mezclado con la palabra dinero y vaca lechera. Conté del apretón de manos entre mi padre y el viejo Amancio. Vi el espanto en los ojos de mis nietos. Vi lágrimas discretas en los ojos de mis hijos. Pero continué. Era doloroso.
pero era también liberador. Por primera vez ya no estaba más escondiendo. Hablé del vestido azul cosido a las prisas por mi madre. Conté cómo parecía una mortaja en lugar de ropa de fiesta. Describí la llegada de Amancio, la mirada de quien evalúa un animal, la puerta que se cerró detrás de mí aquella noche. Vi a mis nietos abrir los ojos como si no creyeran, pero continué sin parar. Era mi momento y ya no podía más callar. Hablé de Isaura, la vecina valiente que me trajo papel y lápiz. Conté cómo me enseñó a escribir mi nombre, mostrándome que las palabras eran llave y arma. Después hablé de Jarbas, el muchacho del pozo, que me miró como nadie nunca me había mirado. Vi las sonrisas emocionadas de ellos, pero pronto agregué el final. El grito de Amancio, la huida de Jarbas, la herida que nunca cerró. Conté también de la maternidad precoz, cómo a los 15 años ya era madre, cómo amé a mis hijos más que a mí misma. Expliqué cómo cada sonrisa de ellos me mantuvo viva, cómo cada llanto escondido fue tragado para no despertar la furia de Amancio. Vi a mis hijos bajar los ojos. Tal vez habían entendido finalmente de dónde venía tanto cuidado, tanta protección exagerada. Después hablé de la muerte de Amancio, cómo lo cuidé en la enfermedad, pero no derramé lágrima cuando se fue. Conté del alivio y del peso, de la libertad amarga y la soledad que siguió. Expliqué cómo tuve que arreglármela sola, lavando ropa, criando gallinas, sobreviviendo para alimentar a cada uno de ellos. Dije que fueron ellos, mis hijos, la razón de no desmoronarme completamente. Cada palabra era una herida abierta de nuevo, pero también un alivio. Era como si estuviera sangrando y, al mismo tiempo, limpiando la herida. Cuando miré alrededor vi ojos llorosos, silencio profundo. Por primera vez, mi vida dejaba de ser secreto. Por primera vez, alguien me escuchaba sin desviar la mirada, sin negar mi dolor. Me sentí finalmente vista de verdad. Cuando terminé, me quedé en silencio. Nadie habló nada por algunos segundos. Solo se oía el viento meciendo las hojas del patio. Entonces, uno de mis nietos se levantó despacio y me abrazó. Después vinieron los otros. Mis hijos se quedaron callados con lágrimas discretas. No sabía qué pensar. El alivio era grande, pero junto con él venía el miedo del juicio. Aquella noche, acostada en la cama, sentí como si hubiera quitado un peso de décadas de las espaldas. Dormí más liviano, pero la duda me atormentaba. ¿Acaso ahora me mirarían diferente? ¿Dejarían de verme como la abuela fuerte y pasarían a verme solo como víctima? La respuesta aún no venía. Todo lo que sabía era que el silencio finalmente había acabado. Hoy, ya anciana, comprendo que no conté mi historia apenas por mí. Conté porque sé que muchas niñas continúan siendo vendidas, silenciadas, olvidadas por el tiempo. Mi voz es solo una entre muchas, pero si hace eco en alguien, ya habrá valido. El dolor que cargo no es solo mío, es colectivo. Es el grito ahogado de tantas niñas que nunca tuvieron oportunidad de hablar. Cuando miro a mis nietos corriendo en el patio, siento orgullo. Conocen la verdad, saben de dónde vinieron. Ya no necesitan más vivir en la sombra del silencio. No soy solo la abuela dulce que hace pastel y cuenta historias del campo. Soy también la niña vendida que sobrevivió. Esa verdad me libera, porque finalmente no cargo vergüenza. Cargo apenas la certeza de que resistí. Sobrevivir fue mi mayor acto de coraje. No elegí mi destino, pero elegí no entregarme. Elegí amar a mis hijos, cuidarlos, resistir en silencio hasta el día de hablar. Hoy puedo decir eso sin miedo. Sobrevivir fue mi forma de lucha. Cada lágrima tragada, cada noche en vela, cada día de trabajo duro,
se transformó en una historia que aún late dentro de mí. Lo que me sostiene ahora es la memoria. Contar es resistir, es dejar registrado que existí, que viví, que no fui solo víctima, sino sobreviviente. Sé que mi confesión no borra el pasado, no borra lo que sufrí, pero tal vez sirva como alerta. Tal vez sirva para recordar que aún hoy, en muchos rincones, niñas tienen su infancia robada en silencio, sin que nadie se dé cuenta. Cuando terminé de contar, vi en los ojos de mis hijos y nietos algo que nunca había visto. Respeto, no lástima, no vergüenza, sino respeto. Entendieron que, a pesar de todo, resistí, y si resistí, fue también por ellos. Ellos son la prueba de que la vida siguió, de que la violencia no venció totalmente. Esa victoria pequeña, pero verdadera, es mi herencia para ellos. No soy santa, ni heroína. Soy mujer hecha de dolor y de esperanza. Pasé por la pobreza, por la violencia, por la soledad, pero también viví amor en las miradas de mis hijos, en las risas de mis nietos, en las palabras que Isaura me dio, en el recuerdo breve de Jarbas. Todo eso me compone, ya no necesito más esconder. Hoy puedo decir, soy entera con todas las heridas abiertas y todas las cicatrices. Mi historia contada así, sin adorno, tal vez parezca demasiado dura, pero es la vida como fue, y ya no tengo más miedo de revelarla, porque si una sola persona me escucha y entiende que no se debe callar, ya habrá valido la pena. El silencio me acompañó por décadas, pero ahora mis palabras siguen sueltas, libres. Ya no son más mías, son del mundo. Guardo en mí a la niña de 13 años, con el vestido azul, los ojos asustados y el corazón temblando. Pero hoy ya no está más presa, hoy habla conmigo, hoy es escuchada, me reconcilio con ella, me miro en el espejo y digo, sobreviviste. No importa cuánto dolió, no importa cuánto costó, sobrevivir fue victoria, y esa victoria nadie más puede arrancarme. Si llegaste hasta aquí, escuchando cada pedazo de mi vida, sabe que no conté solo un recuerdo, conté una alerta, una memoria de resistencia. Mi voz es pequeña, pero es verdadera, y la verdad tiene fuerza. Fuerza para incomodar, para despertar, para no dejar que la historia se repita. Porque el peligro nunca desapareció, aún ronda y la lucha aún continúa. Por eso, termino con la pregunta que nunca me abandonó. ¿Cuántas niñas aún hoy tienen la infancia robada en silencio? ¿Cuántas continúan siendo vendidas, escondidas, olvidadas? No tengo esa respuesta, pero sé que necesitamos escuchar, hablar y no callar, porque el silencio protege a los verdugos, la voz libera. Y hoy, finalmente, la voz de la niña vendida hace eco, no solo por mí, sino por todas,